El grito llegó del río como un hilo de vidrio que cortó la noche. Laura avanzó entre los pinos húmedos y dijo: «No deberíamos estar aquí». Diego alzó el móvil sin señal y murmuró: «Solo son cuentos». El agua susurró un nombre que no era de ninguno. Iván apretó la linterna y dijo: «¿Lo habéis oído?». La bruma parecía respirar. Un olor a hierro salió del cauce y las luciérnagas se apagaron a la vez. Marta había advertido: «Si escuchas, no respondas». El susurro regresó, ahora pegado a la piel, ahora detrás del oído. Una risa quebrada se mezcló con un llanto antiguo. Laura tembló y dijo: «No es viento». Diego, arrogante y cansado, dijo: «¿Quién anda ahí?». El bosque se encogió como si hubiera aceptado una ofrenda. Algo rozó las botas de Iván y la linterna cayó al barro. La corriente habló claro. Dijo el nombre de Laura con una ternura cruel. Ella respondió sin pensar: «Estoy aquí». La palabra se rompió y cayó al río como una piedra. Entonces el llanto se volvió cercano, como si saliera de su propia garganta. Y la noche cerró la puerta. El llanto no venía de un punto, venía de todas partes. Laura quiso retroceder, pero el barro la sostuvo. Iván dijo: «No le respondas». Diego rió sin risa y dijo: «Basta ya». La corriente contestó con su nombre. Marta recordó las palabras viejas y dijo: «No mires a los ojos del agua». Una sombra siguió la forma de la linterna como si la conociera. Los pinos crujieron y un eco repitió la última pregunta de Diego. Laura sintió culpa, como si hubiera hablado en una iglesia vacía. El llanto cambió de tono y pareció tocarle el corazón con uñas heladas. Un perfume antiguo, como flores podridas, subió del cauce. Iván dijo: «Vámonos». Diego llamó otra vez y el bosque se cerró un paso. Marta apretó un rosario escondido en la manga. La noche no estaba sola. Algo esperaba que pidieran perdón. Nadie lo pidió. El agua sonrió sin boca. El susurro llamó a Laura por su apellido, como lo decía su madre cuando se enfadaba. Ella tragó y dijo: «No quiero escucharte». El agua respondió con risas de niña. Diego pateó una piedra y dijo: «Se acabó el juego». La piedra no cayó, se detuvo en el aire del miedo. Iván se pegó a Laura, y su silencio dijo más que un grito. Marta dijo: «Haz silencio y cuenta hasta 9». Nadie supo por qué 9. Laura obedeció y el llanto perdió ritmo, como si tropezara. El bosque inclinó su hombro de sombras. El teléfono de Diego vibró sin encenderse. Una voz debajo de la voz dijo algo más. Pidió una deuda. Laura dijo: «No debo nada». El río no estuvo de acuerdo. Las luciérnagas se encendieron a destiempo, como señales rotas. La bruma aprendió sus nombres y los repitió mal. El llanto se partió en dos, como si hubiera madre y eco. Laura dijo: «Devuélveme mi voz». El agua devolvió un suspiro que la imitó mal. Diego dio un paso, y el suelo tosió burbujas. Iván señaló una trenza oscura flotando río arriba. Marta dijo: «No toques nada que flote». El aire apretó las orejas de todos, como si el bosque quisiera susurrarles una orden. Un murmullo de rezos viejos se coló entre las raíces. La trenza se acercó, sin corriente. Laura extendió la mano por instinto y se detuvo a un dedo. El llanto se hizo dulce y falso. Diego dijo: «Es basura». La palabra sonó demasiado fuerte. El eco la mordió y devolvió: «Otra deuda». La linterna falló en 3 latidos. El frío les tomó la espalda. El río habló con la voz de la abuela de Laura y pidió un nombre a cambio. Laura cerró los ojos y dijo: «No te lo doy». El llanto se volvió un canto breve que recordaba a una cuna. Diego dijo: «Basta». Su palabra se quebró en el aire. Iván tiró de la manga de Laura. Marta dijo: «Retrocede despacio». La trenza tocó la orilla sin mojarse. Una huella apareció donde nadie pisó. Laura dijo: «No te escucho», pero lo hacía. El bosque se inclinó y las ramas formaron un arco como un umbral. Los 4 retrocedieron, y el agua les siguió con una sombra larga. El canto paró. El silencio pesó como una manta húmeda.
Algo se quedó con su respuesta. Y la deuda respiró en el barro. El amanecer nunca llegó realmente, solo el gris aumentó hasta ser opresivo. Laura caminaba a la cabeza, con Iván tras ella, sus pasos aplastando hojas secas. Diego, a su lado, aún revisaba el teléfono como si eso fuera a hacer desaparecer la sensación de que algo los observaba. Marta, al final, murmuró algo sobre rezar. Iván la miró con ansiedad. ¿Por qué vamos al cementerio, abuela? Marta lo ignoró, sus ojos fijos en algo más allá de ellos. No es un cementerio, niño, dijo con voz quebrada. Es el lugar donde los muertos esperan a ser escuchados. El viento hizo que las ramas crujieran como si alguien caminara en la sombra, pero todos seguían adelante. Las palabras de Marta flotaban en el aire, pero nadie las respondía. Diego soltó una risa nerviosa, pero Laura no le siguió. Algo le dolía en el pecho. El río estaba cerca y por algún motivo ella sentía que este lugar no era solo antiguo, sino también una trampa. No podemos quedarnos aquí, dijo Iván, y aunque lo intentaron, las piernas no respondían. Marta siguió adelante como si supiera que algo los estaba guiando. Los ojos de Laura buscaron en la niebla y al no encontrar nada, siguió el camino hacia lo desconocido. Llegaron al borde del bosque y la niebla parecía tragar todo el sonido. Marta se detuvo, observando una vieja puerta de hierro oxidada que surgió entre los árboles. Aquí, dijo con un suspiro. Laura no entendía. El lugar parecía abandonado, y la puerta estaba cubierta de musgo. La naturaleza había reclamado lo que alguna vez fue. Esto no es lo que esperábamos, murmuró Diego, mirando con desconfianza la entrada. Iván, inquieto, se adelantó unos pasos y preguntó, ¿por qué aquí? Marta no contestó inmediatamente. Hay leyendas, dijo finalmente, sobre las almas que no encuentran paz, sobre los pactos rotos. La puerta crujió al abrirse, un sonido sordo que resonó en sus huesos. El interior era oscuro. Solo se veía el brillo tenue de unas velas apagadas y las sombras que se estiraban sobre las paredes. Laura sintió que algo la empujaba a entrar, pero una fuerza desconocida la hizo vacilar. No debemos, insistió. Pero Iván, curioso, ya había cruzado el umbral. El aire estaba frío y la sensación de estar observados era ineludible. Al fondo, una figura se alzaba como una sombra, esperando en silencio. Una sombra al fondo se movió lentamente, como si tuviera vida propia. Iván la vio primero, y con un grito ahogado, se detuvo en seco. ¿Qué es eso? Laura intentó avanzar, pero sus piernas se sintieron como si estuvieran atrapadas. El aire se espesó y la sensación de frío aumentó. No lo mires, dijo Marta con voz grave. Los ojos de la oscuridad ven más de lo que deben. Diego, desconcertado, apuntó con el teléfono hacia la figura, pero su pantalla parpadeó antes de apagarse por completo. Esto no está bien, dijo, nervioso. Laura dio un paso hacia la sombra, y de repente la figura dejó de moverse. No quiero ir más lejos, murmuró Iván. Marta lo tomó de la mano y lo acercó hacia ella. Escuchen, dijo Marta, la leyenda se alimenta del miedo. Si tenemos miedo, ya hemos perdido. La figura, ahora más cercana, finalmente mostró su rostro. Una mujer con ojos vacíos y un rostro cubierto de cicatrices. ¿Quién eres? Laura preguntó, pero la mujer no respondió. Solo sonrió de forma extraña y continuó avanzando hacia ellos. El aire estaba denso, pesado, como si la misma oscuridad los estuviera abrazando. La figura avanzó hacia ellos sin prisa, pero la presión en el aire aumentaba con cada paso que daba. La mujer ya no sonreía. Solo estaba ahí, como una presencia vacía, esperando algo. Laura intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. La sombra se detuvo frente a ellos y la mujer levantó una mano hacia el aire. ¿Qué quieres?, preguntó Diego, con la voz tensa. La mujer no contestó, pero sus ojos brillaron por un momento. ¿La deuda?, dijo en un susurro. La voz no venía de ella, sino de las paredes, del suelo, de todo lo que los rodeaba. Todo tiene un precio. Continuó la voz. Iván, temblando, se apartó un paso. No tenemos nada, dijo Laura. Nosotros no hicimos nada.
Pero la mujer solo la miró, y en sus ojos Laura vio algo familiar, algo que había perdido mucho tiempo atrás. La puerta de hierro crujió y se cerró, aislándolos del mundo exterior. «Es tarde para arrepentirse», dijo Marta, su voz ahogada por el sonido del viento que comenzó a aullar fuera. La mujer alzó la mano, y la sombra se deshizo, dejando solo un eco vacío en el aire. La puerta se cerró con un estruendo, y el aire se volvió aún más espeso. Iván gritó, pero su voz desapareció antes de alcanzar las paredes. «No podemos quedarnos aquí», Laura dijo, desesperada. «Tenemos que salir». Marta la miró con una calma inquietante. «No hay salida hasta que pagues lo que debes», dijo la voz que provenía de todas partes. Laura miró a su alrededor, pero no podía ver nada. Solo la mujer, ahora tan cercana que sus respiraciones se entremezclaban. «¿Qué quieres de nosotros?». Laura casi lloró. La mujer no respondió, pero su presencia se alzó en el aire, palpable, como si todo lo que alguna vez fue real ahora fuera solo un suspiro. Iván, mirando hacia el suelo, murmuró algo sobre su madre. Laura no lo escuchó, pero algo en su tono la hizo girarse hacia él. Un resplandor tenue, como una luz muy lejana, surgió de su pecho. «Es hora de que pagues», dijo la voz, y la sombra desapareció en un suspiro. El aire se despejó de golpe, pero algo más había quedado atrás, un peso pesado y una pregunta sin respuesta. El aire ya no olía a tierra, sino a algo más profundo, algo que había permanecido dormido en las raíces del bosque durante siglos. Iván, ahora más callado, caminaba detrás de Laura, sus ojos mirando hacia abajo, como si el suelo le hablara. Diego miraba al frente, pero no parecía ver nada. «No quiero seguir», dijo Iván, con la voz quebrada. Laura lo miró, pero no sabía qué responder. El camino estaba despejado, pero el sentimiento de estar atrapados no desaparecía. Marta caminaba como si el terreno fuera parte de ella, con una serenidad inquietante. «Estamos cerca», dijo, sin volverse. «La respuesta está en el río». Los árboles a su alrededor parecían moverse con ellos como si los estuvieran guiando. La luz era débil, como si el sol no se atreviera a atravesar la capa de niebla. Iván, con un paso vacilante, dijo: «No siento que esté bien». Pero Marta solo asintió. «Nada lo está, niño. Esto es la maldición. Ahora no hay vuelta atrás». Laura sintió el peso de esas palabras, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. La sombra que los había seguido antes ya no estaba, pero algo aún los acechaba. «El río guarda secretos que ya hemos olvidado», murmuró Marta pensativa. «Y está esperando». El río estaba frente a ellos, pero no se veía como un río cualquiera. La superficie del agua era casi negra, como si no reflejara la luz del sol, sino que la absorbiera. «Esto no está bien», dijo Diego, con un tono de advertencia. «Este lugar no es natural». Marta se detuvo junto al agua y sin decir palabra metió una mano en el líquido. Todos la miraron, con el corazón acelerado, pero Marta no parecía sentir el frío. «El río no olvida», dijo, retirando la mano lentamente. «Y tiene su precio». Iván, tembloroso, se acercó y tocó el agua con un dedo, pero rápidamente lo retiró, como si una corriente invisible lo hubiera repelido. Laura observó el agua y vio algo moverse en sus profundidades, algo oscuro y borroso. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó Iván, sin apartar los ojos del río. Marta miró a Laura con gravedad. «Lo que se fue, lo que nunca debió ser olvidado, está aquí». Un eco de sus palabras resonó en el aire, como si alguien más estuviera repitiendo las mismas frases a sus espaldas. El río comenzaba a cantar con un murmullo bajo. Algo estaba despertando. De repente, un sonido bajo emergió del agua, como un susurro lejano. Laura dio un paso atrás, sintiendo cómo la piel de su cuello se erizaba. Iván la miró con miedo en los ojos. «¿Escuchaste eso?». Laura asintió, pero no podía encontrar las palabras. El agua comenzó a moverse de una manera extraña, como si algo estuviera empujándola desde abajo. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego, su voz grave. Marta, quieta, observaba el agua con una calma inquietante. «La maldición», dijo, «se despierta cuando le damos atención.
Y nosotros ya hemos hecho eso. El sonido del agua aumentó, pero no era solo agua. Era como un canto, un lamento bajo que salía de las profundidades. Esto es lo que nos espera, dijo Marta. El río reclama lo que le pertenece. Iván, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Laura y la miró. ¿Vamos a morir aquí? La pregunta le dolió en el pecho. No, dijo Laura, con voz temblorosa. No si podemos detenerlo. Pero, ¿cómo detener lo que ya los había encontrado? Iván gritó y soltó la mano de Laura, corriendo hacia el borde del agua. «Déjame ir». La desesperación en su voz hizo que todos se giraran. Marta intentó detenerlo, pero su voz se ahogó en el rugido del río. «¡Iván!», gritó Laura, corriendo tras él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Iván cayó al agua. La corriente lo arrastró rápidamente, y el grito de Iván se perdió en el sonido ensordecedor del río. Laura se arrodilló en el borde, estirando la mano, pero no pudo alcanzarlo. «¡No!», dijo entre lágrimas, pero el agua lo había tragado. Diego, con el rostro pálido, se acercó a ella. «No puede salvarlo», dijo, su voz apagada. «Ya está perdido». Marta se quedó de pie, inmóvil, observando el agua. «El río reclama lo que debe», dijo. Nada se escapa de su abrazo. Laura, sin pensar, comenzó a quitarse los zapatos, dispuesta a entrar. «¡No!», gritó Marta. «El río no perdona». Pero era demasiado tarde. Laura ya había dado el primer paso hacia el agua. El agua dejó de moverse y el aire se calmó. Laura, con los ojos vacíos, se quedó mirando el lugar donde Iván había caído. «Lo hemos perdido», murmuró. El silencio pesaba más que las palabras. El río no les dio respuesta, solo dejó que el eco de su desesperación se perdiera en la niebla. «Tonto». Marta caminó hacia Laura, tocando su hombro con suavidad. «Ya no puedes salvarlo, hija», dijo con una tristeza profunda en la voz. Laura no respondió, no podía. Diego, mirando el agua, comenzó a alejarse. «Tenemos que irnos», dijo con voz quebrada. Pero Laura no podía moverse. «No puedo irme sin él», susurró. Marta suspiró. Lo que el río toma, no lo devuelve. La sensación de estar atrapados era más fuerte que nunca. Y aunque Laura quería resistirse, sabía que el río les había dado su veredicto. El aire se había enfriado, y el peso del silencio parecía presionar sobre ellos. Laura, con los ojos rojos, caminaba hacia el bosque, cada paso más decidido. «No puedo quedarme con esto», murmuró. «No podemos dejarlo así». Diego la siguió, pero Marta lo detuvo. «Es inútil», dijo ella, su voz grave. «El río ya ha tomado lo que le corresponde». Pero Laura no la escuchó. «Voy a encontrar la verdad», dijo, mientras avanzaba entre las sombras del bosque. Iván, o lo que quedaba de él, estaba ahora más allá de sus manos. «La verdad es lo único que nos queda», murmuró Marta. Laura no volvió a mirarla. Solo siguió adelante, un paso tras otro, como si el bosque mismo la guiara. De repente, una figura apareció entre los árboles. Laura se detuvo, el corazón acelerado. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero no obtuvo respuesta. La figura se acercó lentamente, envuelta en la niebla, punto sobre la mitad. «Se enterabas con tu par». «Ya no puedes escapar», dijo una voz profunda y resonante. «El precio ya ha sido pagado». Laura dio un paso atrás, sus ojos buscando en la oscuridad. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, la voz temblorosa. La figura sonrió, pero no dijo nada. Solo avanzó, y el frío la envolvió. «Todo tiene un precio», repitió, y la niebla se levantó, dejando ver una figura esquelética que se acercaba. La figura levantó su mano, señalando a Laura, y contó. «Tu familia, tu sangre», dijo, «todo ha sido sellado». Laura tembló, sus pensamientos confundidos. «No entiendo», murmuró, pero la figura no explicó más. «La traición viene de adentro», dijo la voz. «Solo tú puedes romperlo». Laura no sabía qué hacer. «¿Qué debo hacer?», preguntó con desesperación, en los ojos se la sabía. «Amelillona se rasía estarían. Iscane como. Dianeo a ingas ascanto la en los ojos». La figura se desvaneció, dejando solo la niebla espesa detrás. «Haz lo que debas»,
susurró, y desapareció en la oscuridad. Laura se quedó sola en el bosque, su mente a punto de estallar. ¿Qué quiere de mí?, pensó en voz alta, sin esperar respuesta. El viento susurró algo, pero no pudo entenderlo. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero solo encontró árboles y más niebla. Esto no tiene sentido, dijo, pero sabía que no podía ignorarlo. ¿El río? ¿La familia?, pensó. Había algo más, algo enterrado en su pasado. Necesito saber, susurró. En ese momento, una rama crujió cerca. Laura se giró, el corazón acelerado. Algo se movió en la sombra, pero no era la figura. Algo peor. Laura giró y vio una figura familiar en la niebla. ¿Papá?, susurró, pero la figura no respondió. Se acercó lentamente, pero la sensación de que algo estaba mal la hizo detenerse. No eres él, dijo, la voz quebrada. La figura sonrió, pero no era la sonrisa que recordaba. Tú lo hiciste, dijo con una voz que no era humana. Ahora lo pagarás. Laura retrocedió, su respiración rápida. No, no fue mi culpa, gritó, pero la figura se acercó más. No importa, respondió la voz. Todo tiene su precio. En ese momento, el aire se volvió espeso, y la niebla los rodeó por completo. Laura se detuvo, sintiendo cómo sus pies se hundían en la tierra, como si estuvieran atrapados por un peso invisible. No podemos seguir, dijo, su voz quebrada por la desesperación. Pero Marta no se detuvo. El viaje no ha terminado, dijo, solo hemos llegado a la entrada de lo que sigue. Laura no entendió, pero la presencia a su alrededor se hacía más fuerte, más palpable. Diego se acercó, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué pasa si no podemos escapar?, preguntó. Marta lo miró con una calma que solo aumentó la tensión. No hay escapatoria, dijo, solo nos queda enfrentarlo. La tierra debajo de ellos comenzó a temblar nuevamente, pero esta vez no era el río, era algo más grande, más antiguo. ¿La leyenda?, susurró Marta, nos está reclamando. Laura miró alrededor, buscando una salida, pero todo estaba borroso, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Ya no hay vuelta atrás, dijo, pero aún hay una última oportunidad. El temblor en la tierra se intensificó, y un sonido profundo como un rugido lejano llenó el aire. ¿Qué es eso?, preguntó Iván mirando con pánico a todos. Laura no sabía qué decir. La tierra comenzó a agrietarse frente a ellos, y las grietas revelaron una oscuridad aún más densa, más absoluta. Marta se adelantó, su voz grave resonando sobre el sonido de la tierra. Es el fin de lo que conocemos, lo que hemos hecho, lo que hemos desafiado, todo nos está llevando hacia este momento. Diego miró hacia el horizonte vacío, donde nada parecía moverse, solo una vastedad de oscuridad. ¿Vamos a morir aquí?, preguntó, su voz rota. Marta lo miró fijamente. Todos morimos, en algún momento, dijo. Pero algunos tenemos el poder de decidir cuándo. La tierra tembló de nuevo, y una grieta enorme se abrió bajo sus pies, pero, en lugar de caer, algo lo sostuvo. Un brazo oscuro surgió del suelo, largo y retorcido. «Esto no es real», susurró Laura, con el miedo reflejándose en sus ojos. Pero el brazo parecía buscar algo más que solo su miedo. Parecía buscarlos a ellos. El brazo oscuro se retorció y subió, y con él la sensación de que el tiempo se había detenido. «No hay escapatoria», dijo Marta, su voz resonando con la gravedad de un destino inevitable. «Lo que hemos tocado, lo que hemos invocado, está aquí para reclamar lo que es suyo». El brazo continuó subiendo, cada vez más grande, como si el propio suelo estuviera entregando algo que había estado oculto durante siglos. Laura intentó retroceder, pero el suelo se había vuelto pegajoso, como si la tierra misma no los dejara ir. «¡Hazlo parar!», gritó Iván, su miedo palpable. Marta no se movió. «No se puede detener», dijo, «el destino es inevitable. Lo que hemos hecho nos lleva a este punto. Ahora tenemos que enfrentarlo». Diego, mirando al brazo que surgía del suelo, sintió una oleada de terror. «¿Qué pasa si nos lleva?», preguntó. «Nos llevará», respondió Marta.
pero solo si dejamos que nos arrastre. El brazo se alzó aún más alto y la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. La oscuridad los rodeó completamente. El brazo que había emergido de la tierra se detuvo por un momento y Laura pensó que tal vez, por un breve instante, había esperanza. Pero luego, la oscuridad de su forma se expandió, envolviendo todo a su alrededor, y una voz grave y susurrante salió de las profundidades. Habéis desafiado las reglas. Ahora pagaréis el precio. La voz resonó dentro de sus mentes, y el dolor comenzó a apoderarse de ellas, como si estuvieran siendo arrastradas a un abismo. Laura cayó de rodillas, las manos en el suelo, pero la tierra ya no era firme. Era como si estuviera siendo absorbida por ella. ¡No!, gritó luchando por mantenerse firme, pero la voz resonó aún más fuerte. Este es el último pago, dijo Marta, su voz casi un susurro. No hay marcha atrás. Iván, aterrorizado, intentó correr, pero el suelo se volvió líquido, arrastrándolo hacia el centro de la grieta. ¡Iván!, gritó Laura, pero ya no podía alcanzarlo. La oscuridad lo tragó, y el grito de Iván desapareció en el aire, como si nunca hubiera existido. La oscuridad finalmente los envolvió por completo, pero cuando el mundo parecía desmoronarse, una luz fría emergió en la distancia. ¡Es la salida!, gritó Laura, pero Marta la detuvo con un gesto. No hay salida sin sacrificio, dijo. Lo que hemos hecho no se olvida, y el río cobra su precio. Laura miró alrededor, su mente ya al límite. ¿Había alguna esperanza? El abismo frente a ella era el fin de todo lo que conocía, pero algo dentro de ella aún luchaba por resistir. Lo que hay al final, dijo Marta, es el fin del ciclo. Pero aún tenemos que decidir si somos parte de él. El brazo retorcido se volvió hacia el horizonte, su forma oscura fundiéndose con la noche. Ya no hay vuelta atrás, susurró Laura. No podemos escapar. Y sin embargo, mientras la oscuridad los rodeaba, una última chispa de luz los iluminó, como si el río aún les ofreciera una última oportunidad. ¿Sería esta la oportunidad de liberarse o la condena final? El aire estaba aún más pesado que antes, como si la tierra misma estuviera respirando. Laura no podía comprender cómo habían llegado hasta allí, al borde de lo imposible. Iván, con el rostro pálido, seguía a su madre sin decir palabra, pero sus ojos reflejaban la misma confusión y terror. Diego, a su lado, parecía más preocupado que nunca, pero no había espacio para más preguntas. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Iván, su voz temblorosa. Laura lo miró y sintió que su propia duda la consumía. No lo sé, respondió, pero tenemos que seguir. El cielo seguía cubierto por nubes negras, y la niebla no cesaba. Marta, al frente, caminaba como si no le importara lo que sucediera, como si ya no hubiera nada que temer. Este es el lugar, dijo, su voz fría como la noche. Lo que sucedió antes, lo que nos trajo hasta aquí, todo llega a este punto. El final de todo. Laura miró el horizonte, pero no podía ver más allá de la oscuridad. Sentía que estaba perdiendo el control, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la empujaba a continuar. No podemos dar marcha atrás, dijo Marta. Y no lo haremos. El destino se cumple, aunque no lo entendamos. De repente, un grito rompió el aire, un sonido desgarrador que venía de algún lugar profundo del bosque. Iván se detuvo, paralizado por el terror. ¡Mamá!, gritó, pero su voz no parecía alcanzar a Laura. Los árboles parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran vivos, como si quisieran devorarlos. «No te muevas», dijo Marta, pero su voz no era firme, sino vacía, como si ella misma estuviera luchando por no sucumbir al miedo. Laura se giró rápidamente hacia Iván, pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo enorme apareció entre los árboles. Algo que no podía ver claramente, pero que sentía con cada fibra de su ser. «¡Corre!», gritó Diego, empujando a Laura hacia adelante. El sonido del grito se desvaneció, pero el terror permaneció, creciendo, alimentándose de la oscuridad. El aire se volvió más denso, más pesado, y el mundo se desmoronó alrededor de ellos. Laura sintió como si todo su ser estuviera atrapado entre dos mundos, incapaz de escapar.
La figura en la oscuridad comenzó a acercarse lentamente, desdibujándose y tomando forma al mismo tiempo. La forma que tomaba era demasiado familiar, demasiado dolorosa. ¡No!, gritó Laura, intentando dar un paso atrás, pero no podía moverse. El horror no venía solo de la figura que se acercaba, sino de la verdad que se desvelaba lentamente ante ellos. La figura, que ahora podía verse claramente, no era otra que la de Laura misma, pero algo en sus ojos había cambiado. ¿Qué eres?, Laura susurró, la garganta seca. La réplica fue un susurro bajo, como si el viento mismo hablara. Soy lo que tú misma dejaste atrás. El aire se volvió aún más pesado. La oscuridad se extendió más allá de los árboles, envolviendo todo a su paso. No es posible, murmuró Iván, mirando aterrorizado a la figura que ahora se movía de una forma inquietante, flotando casi. La figura de Laura, en su forma distorsionada, sonrió con una expresión cruel y vacía. Todo lo que has hecho, cada decisión, cada sacrificio, me ha traído hasta aquí, dijo con voz helada. Marta, al escuchar esas palabras, comenzó a caminar hacia la figura con una calma que no parecía natural. Es la maldición, dijo, y no tiene perdón. La figura extendió su mano hacia Laura, y el aire se tensó. El tiempo pareció detenerse por un momento. Laura dio un paso atrás, aterrorizada, pero la figura la siguió con una velocidad sobrenatural. No podemos huir de lo que somos, susurró la figura, ni de lo que hemos dejado atrás. El aire estaba ahora tan espeso que cada respiración se sentía como si estuviera tragando hielo. Laura intentó apartarse de la figura, pero algo invisible la retenía. No puedes huir, susurró la figura de Laura. Ya estás atrapada, como todos los demás. Iván, con el rostro pálido, intentó correr, pero sus pies no respondían, como si la tierra misma lo estuviera reteniendo. ¿Por qué?, preguntó Laura, su voz quebrada por el miedo y la confusión. ¿Qué? La figura de Laura comenzó a reír, un sonido bajo y aterrador. Porque todo lo que has hecho, todo lo que has perdido, me pertenece ahora, dijo. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si estuvieran atrapados en un sueño donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Las sombras comenzaron a moverse de una forma extraña, al ritmo de la risa de la figura. No hay escape, dijo la figura, su voz resonando en cada rincón del bosque. Solo hay resignación. Laura sintió como si la tierra misma la estuviera absorbiendo, pero en lugar de caer al suelo, comenzó a flotar. ¿Qué está pasando?, gritó, mirando a su alrededor, pero no había respuesta. La figura de Laura comenzó a desvanecerse lentamente, y todo se volvió oscuro. Finalmente, el silencio cayó, y con él, la comprensión. Laura se encontraba de pie, sola, en un lugar que no reconocía. Las figuras de Iván y Marta ya no estaban allí. ¿Qué ha pasado?, murmuró, mirando alrededor, su voz rota. El aire estaba quieto, y aunque el frío persistía, ya no había miedo. En ese silencio, algo en Laura cambió. Ella entendió que ya no podía luchar contra lo que había sucedido, que todo lo que había vivido la había llevado a este punto sin retorno. No hay escape, susurró, solo aceptación. La oscuridad que la rodeaba no era más que un reflejo de la oscuridad dentro de ella misma. ¿Es esto lo que me queda?, pensó, pero la respuesta no vino. En el fondo, Laura sabía que su destino había sido sellado desde el momento en que cruzó el umbral del bosque. No quedaba nada más que vivir con lo que había hecho. Y en ese momento, comprendió que lo peor no era lo que había perdido, sino lo que había ganado. La certeza de que la maldición nunca la dejaría ir. El aire estaba quieto, pesado, como si el mundo hubiera detenido su respiración. Laura se encontraba frente a lo que quedaba del bosque, un espacio vacío, desolado, como si el tiempo se hubiera tragado todo a su alrededor. No había sonidos, ni viento, ni vida, solo el eco de su propio respirar. Esto es el final, dijo, con una voz rota. Iván ya no estaba allí para decirle que no perdiera la esperanza, y Marta tampoco. Todos los rostros conocidos se habían desvanecido en la neblina, como si nunca hubieran sido más que un suspiro. Pero, en el fondo, sabía que lo peor no era la soledad. Lo peor era que algo dentro de ella,
Algo que había crecido junto a la maldición la mantenía atrapada aquí, en este lugar, en este silencio. ¿Es esto lo que me quedaba?, pensó, mirando a su alrededor, como si pudiera encontrar alguna respuesta en la oscuridad. Pero no la encontró. Solo una inquietante quietud, como si las sombras mismas estuvieran esperando algo. Un eco se levantó, bajo y lejano, como un susurro del pasado. La maldición sigue, pensó, con un suspiro. Y ahora soy parte de ella. Un paso resonó en la oscuridad, y el eco se alzó como una advertencia. Laura miró hacia el frente, esperando ver algo que pudiera darle un propósito a todo esto. Pero no apareció nadie. El silencio seguía, aplastante, hasta que de repente, un susurro rompió la quietud. La maldición. La voz era suya, pero no era la misma. Lo sabes, ¿verdad? El frío recorrió su espina dorsal. No hay salida, solo el tiempo. La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza que ya había sido aceptada en su alma. Esto no ha terminado, murmuró Laura, aunque no estaba segura si lo decía para sí misma o para algo más. Nunca termina. Un leve crujido detrás de ella la hizo girarse rápidamente, pero al volverse, lo único que encontró fue la oscuridad. ¿Es esto lo que me queda?, pensó. La respuesta vino en forma de un suspiro en el viento. Sí. El viento comenzó a levantarse, pero no era viento de liberación. Era un viento helado que rozaba la piel, como si quisiera arrancarle cada pedazo de humanidad que quedaba en ella. Laura avanzó sin saber a dónde, sin importar el destino, porque el destino ya había sido escrito. La tierra bajo sus pies se agitaba, como si la misma maldición estuviera luchando por mantenerla en su lugar. No hay forma de romperlo, pensó. La maldición me ha marcado. La figura de Iván apareció en sus pensamientos, su rostro triste, sus ojos llenos de preguntas que nunca serían respondidas. No hay forma de escapar de esto, se dijo. Solo queda vivir con lo que se ha hecho. Pero algo cambió en su interior, algo que antes no podía ver. La desesperanza se había transformado en aceptación. Soy parte de esto, dijo en voz baja. Y siempre lo seré. La idea ya no la asustaba. Era la única verdad que quedaba. La única certeza. La oscuridad la rodeó, pero ella ya no luchaba contra ella. La maldición ya no la tenía en su poder. Ella era la maldición. El suelo se partió de repente, abriéndose ante ella, como una boca esperando tragársela. Laura miró hacia abajo, pero no tuvo miedo. El abismo no era lo que parecía. Esto no es el final, dijo. Esto es solo otro comienzo. Un eco lejano de risas flotó en el aire, como si el bosque estuviera burlándose de ella. ¿Qué más puedo perder?, pensó. Ya lo he perdido todo. Pero no se detuvo. Dio un paso hacia el vacío, sintiendo cómo la tierra se desmoronaba bajo su peso, como si el mundo fuera un engaño que por fin comenzaba a mostrar su verdadera cara. No hay retorno, susurró. Y aunque no lo dijo en voz alta, la verdad estaba clara. No importaba cuánto tratara de huir, siempre sería parte de este ciclo. Un suspiro de resignación la invadió, y mientras caía, la oscuridad la rodeó por completo. No había fin, solo un viaje sin fin. Soy la maldición, repitió, sin temor, y siempre lo seré. El silencio llenó el espacio, pero esta vez no era vacío. Era un silencio pesado, como si la maldición misma hubiera encontrado su último eco. Laura ya no estaba allí, al menos no de la manera en que había estado antes. Había caído, sí, pero en el abismo había encontrado algo más. El ciclo estaba completo. Y aunque su forma ya no existía como antes, su presencia era más fuerte que nunca. Nunca se va, pensó. Nunca se va. Un suspiro cortó el aire, y la oscuridad se desvaneció lentamente, pero la marca de la maldición permaneció, persistente, eterna. La verdad final llegó en forma de una línea susurrada. Ella sigue llorando junto al río. Y la oscuridad regresó, silenciosa, esperando a la próxima alma que cruzara su camino.